En el curso de nivel 2 de Kaupo Ali, entre todos vamos a hacer un libro. Vamos a hacer un libro describiendo el año, los regentes, claro, el Tlalpili, la veintena, la trecena, el tonali, señores de la noche, señores del día, la hora, los minutos, el rumbo cósmico. Juntos vamos a elaborar una descripción de cómo hicimos este tonal puali. Y cada uno de estos tonales, hagan de cuenta, Zipactli, como qué Zipactli, como qué profesión lo podremos correlacionar en la actualidad. Por ejemplo, el alguien que es creador, por ejemplo, a lo mejor creador de proyectos, creador de qué, de nueva arte, Yeyecat, algún orador, algún alguien de los hermanitos que pueda trabajar precisamente la oralidad, el compartir de la palabra, porque para poder compartir la palabra también hay que tener, ¿verdad? Mucho conocimiento. Es un arte el compartir la palabra. Kahli, alguien que nos ayude cómo cuidar y proteger nuestro cuerpo, como con qué profesión lo podremos correlacionar, ¿verdad? A lo mejor con algún deportista, algún psicólogo. ¿Cuál es mi intención? Es que mi intención en el segundo nivel de tonal y ahorita ya sabemos lo básico, ¿verdad? Es cuestión de irlo practicando. También hacer los tonales, atrevernos a hacer un tonal, hermanitos, porque a veces, híjole, y si me equivoco, pues a través de esas equivocaciones, tres cosas, tres cosas que nos pueden vencer muy fácil. Uno, miedo. Miedo a ser juzgado. Miedo, ahora sí que miedo a que si no me sale bien, o como dicen los jóvenes en la actualidad, miedo a que si la riego, miedo a que si me dicen, oye, es lo que tú acabas de hacer no es lo correcto, o lo que tú acabas de hacer no lo vale lo que yo te estoy pagando, porque también debemos de estar preparados, hermanitos. Vamos a encontrar, hermanitos, que dicen, no, pues lo que yo te estoy pagando no lo vale tu trabajo, ¿no? Entonces, a veces esos son los miedos a los que nos enfrentamos, ¿no? O decimos, es que me siento muy pobre en el lenguaje, en cómo estoy haciendo el tonal, ¿no? Miedo, nuestros miedos. Tenemos el otro, duda. Hay muchas dudas. Yo se los aseguro que hasta el momento, hasta el día de hoy, todos ustedes tienen, todos, no todos ustedes, todos nosotros tenemos dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos vencido nuestros miedos. Dudas, dudas. Y está el otro que debemos de vencer. Son tres cosas básicas de un practicante del nahualismo, porque la práctica del nahualismo no tan solo es hacer los ejercicios, ensoñar, la medicina, la palabra, no, 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 no. El nahualismo también, el nahualismo también es tonalpoali, saber llevar la cuenta del tiempo, es la palabra florida, es pedir la lluvia, saber pedir la lluvia. También les anticipo, en el Xihuitzetochtli trabajaremos con el segundo nivel de pedidores de lluvia. Para algunos hermanitos, pedidores de lluvia, ya han comprobado, y yo los he visto y me da muchísimo gusto verlos satisfechos de decir, oye, sí lo pude hacer, ¿no? Sí pude controlar. No controlar, pedirle permiso a los abuelitos trabajadores de la lluvia, pues que me permitan trabajar, dispersar las nubes, ¿no? O pedir esa abundancia tan hermosa,
un tesoro que es el agua. No, vamos a tener el segundo nivel. El segundo nivel, hermano. Ajá, algunos pueden decir, y es que yo me integré muy después y quisiera también empezar con el primer nivel. Lo podemos hacer, hermanitos, lo podemos hacer. Y puede que alguno de los hermanitos diga, oiga, pero pues sí, yo ya lo experimenté el primer nivel de pedidores de lluvia, pero me gustaría retomar nuevamente el curso. Lo hacemos, pero sin perder de vista el segundo nivel. ¿M? El segundo nivel. Hay un tercer nivel, sí, hasta un cuarto nivel, sí. El cuarto nivel son pruebas, pues ya muy fuertes, pudiéramos decirlo, pero no hay nada que nos pueda vencer, ¿eh? Miedo, duda. Y el tercero, el deseo. Pero el deseo no como tal y nos lo han enseñado. El deseo de querer saberlo todo de un solo tronar de dedos. Lo quiero saber todo. Es ese deseo que tenemos. Pero hay un deseo mucho más fuerte. El deseo de ser mejor que los demás, ¿no? Es ahí donde debemos de aplicar nuestra humildad, hermanitos. Sí. No querramos, no querramos superar a alguien, ni dejar en ridículo a nadie. Eso no va con el camino, ¿no? Al primero y al que siempre vamos a vencer es a nosotros mismos, ¿sí? Y una de las frases que les puede servir para disciplinar nuestro ego, justamente es la frase, lo poquitito que yo sé, se los puedo compartir y si les sirve, adelante. Todo esto que sé, se los comparto como a mí me lo compartieron. Todo el conocimiento que ustedes pueden adquirir, que podemos adquirir, todo va a depender de nuestro merecimiento. ¿Y quién va a decidir que merecemos? ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Dios? ¿O quién? Cada uno de nosotros. Por eso les hablaba yo en algún momento, ser justo con nosotros, ¿sí? Por ahorita muchos pueden decir, ¿no? Por ahorita muchos pueden decir, no, es que a mí me falta mucho el Caupoali. Y si yo les dijera que no les falta nada, en este primer nivel básico, es entender la mecánica, la conversión del tiempo. ¿Y cómo funciona el tiempo? Con el calendario gregoriano y con la cuenta del tiempo, el Kaupoali, que es la cuenta del tiempo de los abuelos. ¿Y qué tan congruente es el calendario gregoriano con la cuenta del tiempo de los abuelos? ¿Cuál de los dos funciona para nuestra vida? ¿Cuál de los dos nos enseña cómo caminar en la vida, disfrutando y deleitándonos con todo lo que nos gusta hacer, ¿verdad? No con eso quiere decir, es que yo estudio nahualismo, Kaupoali, yo voy a andar con mis manitas como hacen, perdón por la expresión, los hermanitos testigos de Jehová, la luz del mundo y no sé qué sé, los últimos días de nuestro gran Señor y no sé qué tanto, andan con sus manitas, ¿no? Pero su actuar es otro. No, no necesitamos. Necesitamos mostrarnos nuestra realidad. El día de hoy yo les mandaba algo sobre Ishli, ¿no? Sobre el rostro, sobre nuestro verdadero rostro. Y que trabajamos ayer en la noche con Itzli, ¿verdad? Hoy en la madrugada con Itzli. A mí se me presentaron muchos rostros,
rostros míos, algunos deformes, algunos no tan agradables, pero de una u otra forma conviven y viven conmigo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto, hermanitos? Porque es necesario entender la dinámica de la vida. Y no nos espantemos, porque nos han enseñado que cuando soñamos, entre comillas, ¿no? Con sueños agradables, es soñar, es soñar, pues con ángeles, con momentos súper hermosos, ¿no? Porque así nos han enseñado. La realidad es otra. La verdadera realidad que trabajar con Itzli, nos muestra nuestros verdaderos rostros. Inclusive tenemos un rostro malvado, un ser malvado, una identidad muy malvada. Que si nosotros, cada uno de nosotros, de los 25 que estamos, lo alimentamos, lo podemos lograr. Son varios rostros que conforman a este guerrero, al Yao, Teo Yao Ishli. Sí, es un, es un constante, es un constante, una constante búsqueda. Por eso es el deseo de superar a todos. Yo quiero ser el número uno. Yo quiero ser el mejor maestro, el mejor alumno del maestro Yao. Recuerden que ustedes ya son maestros. ¿M? Y la práctica los forma a ustedes, a todos nosotros. Yo no les puedo decir, yo ya me las sé todas de arriba abajo y no, hermanitos, yo no me las sé todas. Sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta el último día que este Huitzilin diga, ya párale, ya vámonos. Pues vámonos, ¿no? Porque ya di lo que tenía que dar. Pero bueno, hermanitos, esas son las tres cosas que yo quisiera que los tengamos presentes en este camino. Un segundo nivel, vamos a hacerlo, sí. El día de hoy justamente es para hacer preguntas, vamos a hacerlo de manera rápida. Ya hicimos un ejercicio con el Amoshli, con los códices, y pues eso es una de las cuestiones que tenemos que realizarlo. Les mandaré fechas, que ustedes me los hagan y me los mandan y vamos a hacer una explicación. El próximo jueves del tonali que ahorita vamos a hacer, pues vamos a escribirlo, cada uno de nosotros lo va a escribir con códices, con Amoshli, ¿sí? Con estos dos Amoshli, el Yogualieyecatl y el Tezcatlipoca, para que podamos tenerlo, ¿no? Y esto no acaba aquí, seguiremos, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos, hermanitos, ya estamos los que debemos de estar para el día de hoy. Creo que la fecha ya lo tienen. La fecha es 8 de marzo, Día de la Mujer, 1969, a las 4 horas, ¿verdad? Del día, nos dice aquí. Hermano Ignitin. Es mujer. Muy bien, hermanitos. ¿Alguna duda que tengan acerca del día, la clase del día de hoy? Y si no, iniciamos. Ujú. ¿Alguien nos tuviera alguna duda o algo así? ¿No? Bueno. Amo. Amor, que la que calla otorga y el que calla otorga, hermanitos. Muy bien. Entonces buscamos el año, dijimos que es 1969. Mm, Salpili Cali, maestro. ¿Sí es Tlalpilicali, hermanitos? Es correcto. Muy bien, hermanito. Tlalpili, Cali. Póngale, que es Cali. Chihuitl, el año. ¿Cuál sería el año? Chicuayitecatl. También es Cali, 9 Cali. No, Chicnahui, Cali, ¿verdad? 9 casa. no sería No, Chicuayitecatl, es Temacho. Chihuayitecatl. A ver.
Ajá. ¿Por fin es casa o es que es este Tecpat? Tecpat. Tecpat. ¿Por qué? Aquí es al final, en los de Monteni. Por la hora. La Por la hora. transición. Porque Por la los hora. años Tecpat empiezan a las 18:45 del 11 de marzo. Y los Ah, días ¿qué Cali, más? Ah, los días Cali empiezan a las 12 de la noche con 45 aproximadamente, pero para amanecer el 12 de marzo, Ujú. Y estamos Sí, en sí, el sí. Sí, hermanita Norma. Estamos apenas en el 8 de marzo, entonces todavía es el año anterior, ¿no, Temacheni? Es correcto. Por ahí una notita, anótele. Los días, si alguien nace en los días Nemontemi, se toma el año anterior porque todavía no termina el ciclo. ¿Sale? Entonces, es un detallito súper importante porque si lo obviamos, como está así, Chiquinau Cali, 9 casas. Pero dicen, no, a ver, tranquilo. Y no es así, ¿verdad? Entonces, la hermanita es Chicueyi, Chihuil, Chicueyi, Tecpat. Muy bien. Vamos con su Tlalpili. Vamos a ver, Tlalpili Cali está Cali. aquí. Decimos que es Chicueytecpat, Chicnau, Chicueytecpat, la que está Piltzin, Tecutli, su regente, ¿verdad? y, y es Tlalpilicali, ahí sí. Ajá, ¿qué más? Tlalpili Cali, aquí está, mire, Tlalpili Cali, Pilsintecuhtli. Chicnaui, Chicuey, Tecpat. Ajá, dígame. Es Pilsintecuhtli. Ajá, Piltzin, Tecutli, el señor niño, su regente. Ujú. Muy bien. ¿Qué seguiría, dijimos? Tonali. Su tonali. Pues vamos a revisar. Recuerden que este formato, solamente para verificar, que aquí están, miren, los Nemontemi, ella es del año Tecpat. Acá es este. Buscamos 8 de marzo, sí, está dentro de los Nemontemi, ¿no? Que es el segundo día de los Nemontemi. Hasta ahí vamos. Nada más eso. Aquí nomás eso verificaríamos. Pero Nos vamos en los... Ajá, dígame. ahí en ese formato también encontramos la veintena de una vez. A ver, ¿un Nemontemi tiene veintena? Amo. No, no hay. No, Nemo. no tiene veintena. Son de Montemis. Tone Montemis. Los Nemontemi no llevan veintena. Ah, bien. ¿Sí, hermanito? Bueno, entonces de aquí, después de ver lo del año, su Tlalpili, su Xihuitl y su regente, ahora nos vamos directamente a los formatos que están aquí, ¿verdad? Ujú. Dijimos que su año es Tecpat. Veamos, vamos a poner esto por acá para que no nos estorbe. Muy bien. En marzo sí es un montón. Entonces, años Toshlino Tecpat. Es 3, 7, 11, 2, 6, 10 10 y 1. y permíteme, ándale, ajá, TechPad 10 y 1. Entonces no está en este formato. Nuevamente nos vamos al año TechPad En el de abajo. 5, 9, 13, 4, 8. Aquí 8. está, miren, 8. Ujú. Muy bien. Y dijimos que es el segundo día de Montemi, ¿verdad? El 8. Ujú.
Malinali. Ajá, entonces, ¿cuál sería su tonalito? Mali. Malinali. ¿Qué manognitsi? Malinali, ¿verdad? Aquí está. Su tonali es malinali. ¿Qué ole? Es medicina. Tonali, malinali. Muy bien, es malinali. ¿Cuál sería su numeral, hermanitos? Matlacli Wanse. ¿Qué más? Tlazocamate, Matlacli, Guanse. 11 hierba. Suena muy simple, hierba, pero es un tonali súper, súper mega poderoso. Mis Ujú. respetos para los malinali. No, Bien, entonces ya tenemos, ¿verdad? Que su tonali. ¿Todo está bien hasta aquí, hermanitos? Quema. Mm. a Bueno, ver, sí. No. Sebastián, yo me perdí ahí. A ver, ¿por qué se pierde? No se pierda. Por lo que Dígame, pasa ¿qué, que qué? como ando buscando en los formatos, y ustedes van avanzando y yo me pierdo. Ajá, Estoy muy lento en esto. Ese es el problema mío ahorita. ajá. Si Pero podemos, en sí, ¿cuál es su duda? de cómo sacamos ahorita el tonal de esta. ¿Cómo sacamos el tonali? Ujú. Muy bien. Si se acuerda, vimos el primer formatito, Sí, el de estos. A ver, nos regresamos. Más vale explicarles entonces sus formatitos. De preferencia, téngalos engargolados, porque si los tienen sueltos, eso les va a costar mucho más. Bueno, es lo que yo he sentido, ¿verdad? A lo mejor a algunos les facilita. es que los puse Es en mi una carpeta, Neftilis. Sebastián, y tengo que estar dándole vuelta para un lado. TechPad. Aquí está la fecha, es 8 de marzo de los años TechPad. Y vimos que es el segundo día. Aquí no le vamos a hacer caso a este de que es Yeyecas. No, no, no. Ay, ¿qué hice? Muy bien. Ajá, entonces no le haremos caso que si es Tecnops 8 es el segundo día. ¿Anotado el dato? Es el Sí. segundo día. Bien. Ahora, Quema, ahora ya nos voy. vamos. Quema, quema. Ahora nos vamos a la tabla número 2 o así, ¿verdad? No, a los de Montemi. Dicen los chavos Nel. Vamos a los formatos Nemonte, mi hermanito. Este es el formato 1. Este es el formato 2. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Vamos paso a pasito. Ahora, ¿de qué año es la hermanita? De ahí también es importante. Del 69. Bueno, No, 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 no. El el año, año. el año Chihuit. es, el Chihuahua es 8 tripas. Tecpat, 69. Chigüey. Tecpat. Ahora vamos a buscar solamente en la línea donde están los años Tecpat, que está aquí, miren. ¿Y qué número es? El número 8. Aquí 8. está Tecpat. Buscamos 3, 7, 11, 2, ¿no? Permíteme, le reduzco un poquito. Ahí está. Ajá. TechPad es de los año 3, año 7, año 11, año 2, año 6, año 10, 1. No, será en el segundo formatito. ¿Vale? Ahora, Ujú. aquí está, miren. Año 5 no es 9, tampoco 13, 4, 8. Aquí está el año 8. Entonces quiere decir que Ujú. este recuadro vamos a utilizarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, Quema. ahora dijimos que 8 es el segundo día de los Nemontemi, Ujú. ¿sí? Quema. Bueno, es el segundo día de los Nemontemi. Ahora, aquí dijimos 8, aquí está. Si es el segundo día, el primer día sería 10, 11 sería el segundo día. Por eso dijimos que es Malinali.
¿Y por qué sabemos que 11 es el del día? Aquí está, miren, en esa columna, en la parte superior, encontramos señores del día. ¿Ah? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, ahora bien, la hora. Dijimos la hora es a las 4, ¿verdad? ¿Qué más? A ¿Qué las más, 4. Ignition? ¿Qué más? Está dentro del rango, recuerden que Tecpat inició Malinali el día 7 de marzo en la tarde, Ujú. ¿no? Y termina el Tonali Malinali el 8 de marzo a las 6:45 de la tarde. ¿Qué más? ¿Está dentro del rango? ¿Qué más? Sí, Sí, Temaztiani. sí. Ujú. ¿Ahí vamos bien? ¿Qué Sí, más? ¿Qué Entonces está más? el número 11. Ajá. Muy bien, Tiawi. Ahora, dice, ahora ya buscamos el tonali. ¿Ya se lo memorizaron? ¿Cuál es su regente de Malinali? Pastecatl. Pastecatl. Tecat, Tlazocamati Noicnitzin. Pónganle por ahí, regente Pastecatl. ¿Se acuerdan ustedes todas las noches? Nomat canejuat ni mira, nahuatzecutli se los ni dimos. malinali Aguarde. Pastecatl, ¿no? ¿Qué más? Todo eso es importante que podamos irlos practicando y eso nos ayuda, ¿no? Porque lo que hacemos en esa plegaria es que hacemos una conexión pues, con los 20 señores de la noche. Perdón, 20 señores, donde el tonalti. Pero a la vez, lo que nos ayuda también es poder forjar un vínculo con ellos. ¿No? A partir de... Y recuerden, nuestro Tezcatlipoca, estamos activando todo nuestro cuerpo, interno y externo, nuestra protección. Como Mazat lo tenemos acá en nuestro Tezcatlipoca, Mazat está acá al frente. At está por acá. Malinali está, perdón, Olin, aquí está aquí, ¿verdad? Acar está aquí. Ujú. Entonces, cuando yo digo, Nomat Canehuatl, ni Nahuatlecutli, Acar, Tezcatlipoca, Ishquimili, inmediatamente lo activo acá. Me enfoco todo acá, le estoy hablando acá. ¿Qué estoy haciendo? Con mi plegaria, estoy activando todas las energías en mi cuerpo. ¿Mm? Agradecer, pedir y comprometerme. Bueno, entonces avanzamos. Ahí quedamos. ¿Qué dijimos que es el 11? Hasta aquí. ¿Alguna duda, hermanitos? En confianza, porque ya avanzamos. Podemos terminar la clase en 20 minutitos, pero a mí me interesa que vayamos aclarando las pequeñas dudas que surjan. Yo sé que van a surgir más, y en la medida de mis posibilidades, ahí estoy para apoyarlos, hermanitos. Aunque ya no tengamos el curso de Tonalpoali, oiga, maestro, a mí mire, me salió esto y esto y esto y ya estoy confundido. Bueno, ¿no? Hasta aquí, vamos entonces. ¿Qué más? Bueno, ¿qué, Manognitsi? Lo que sigue sería la trecena. Muy bien. ¿Cómo encontraríamos la trecena? Pues bueno, fácil. Nos regresamos hacia atrás. Sí, Ujú. 10, Tecat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yekat, su trecena. ¿Sí? Sí. Trecena, Yekat. Listo. ¿Cuál sería su regente de Yekat? Sí. Cántico. Chantisco, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. ¿Y quién es Chantisco? Es la parte femenina de Tetla, del fuego. Es el hogar, Ajá. El calor de la Ujú. tierra, ¿no? el calor del hogar. Es el Es el fogón. calor del hogar. El calor del hogar.
Del brasero. El de Chantli, Chantli es hogar, Ujú, Kahli es casa, pero Chantli es el hogar. ujú. ¿Y quién Chantico es? es la lava Temachtiani de los volcanes, ¿no? Ajá, es la lava de los volcanes, pero en un hogar sería el fueguito sagrado. Ujú. Hagan de cuenta, como que un nivel macro, pues es el volcán porque es el de toda La la tierra, tierra, media tierra. pero en nuestro hogarcito sería nuestro fueguito sagrado. Eh, ¿Sí? Pues es Eh, el calor. El calor, ¿cómo lo interpretaríamos? Como la empatía, la armonía, la convivencia, todo aquello que implica generar amor, porque el amor también es calor, ¿no? Desprecio, odio, rencor, venganza es frialdad. Pero bueno, entonces, Chantisco, entonces, nos habla del aire, cómo poder generar esa energía que tenemos nosotros, nuestro chantisco en nuestro hogar, porque este también es un hogar. ¿Cómo lo generamos? Pues con la palabra a través del Yeyekat. Pero bueno, entonces tenemos ya la trecena. Se Yeyekat, chantisco. ¿Qué sigue? Sebastián, Ujú. perdón, Sí. de nueva cuenta, ¿me podría decir cómo sacamos la trecena? Es que ahí me perdí un poquitito, ya siguiendo los Ujú. numerales. ¿Hacia arriba o hacia los lados? Hacia arriba, como Ah, contando hacia atrás. Si ajá, dijimos, mire, aquí está el número 11, ¿sale? sí, ajá, 11, ajá. 10, 9, o hasta llegar al Ah, ya, 1. ya. Me 9, sigo derecho. 8, 7, 6, 5, Ya, 4, 3, 2, ya. 1. Si tengo mi color, lo remarco. Ahora busco qué energía llegó hasta ahí. Sí, Dijimos, ya lo pues es localicé. Yeyekat. Sí, gracias. Sí, hermanita. Y Hanochi no Yolo. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Y a nadie más? Nadie adelante, nadie atrás, recuerden. Bueno, ahora vamos a buscar el Señor de la Noche. Y hay un motivo, decíamos, ¿por qué no el Señor primero, el Señor de la Noche y no primero el Señor del día? Bueno, primero la energía primigenia es la noche, la oscuridad, después se hizo la luz. Por eso, ujú. primero vamos a agregarle el Señor de la Noche. Noche. Por Ujú. lógica, hermanitos. Vamos, igual en esa misma línea donde encontramos, ahí, aquí está, donde encontramos el número 11 en esa misma línea, encontramos el número Chico, chico, 7. no es cierto. Y el número 7 de los señores de la noche, ¿quién sería? La La sorteo. La sorteo. sorteo, ¿verdad? El principio generador del amor, de la empatía. Bueno, pues lo anotamos, señor de la noche es la sorteo. Pregunta, ¿la sorteo es bueno o malo? Los Pensando dos con, son duales. Sí, es que no hay ni buenos ni sí, malos, ¿eh? Ujú, está en dualidad. ujú, Luego decimos, es que por amor a mi hijo, a mi hija, no quiero que trabaje. ujú. Ese amor hace daño. Pero por amor yo le digo a mi hijo y a mi hija, a ver, mijito, ya no estudias, pues ponte a trabajar. Por amor. No es que no lo quiera. Por amor quiero que sea útil en esta vida y se haga responsable. Está en dualidad, ¿no? Pero bueno, hermanitos. Entonces, ¿quién Sebastián, sería su... Sí, hermanito. una pregunta. ¿Por qué pregunta usted si es bueno o es malo? ¿Acaso hay alguno que sea malo? Exacto. Con esto yo quiero ir comprobando, con esto yo quiero ir comprobando si aún seguimos pensando como en el mundo occidental.
Recuerden que es examen el día de hoy. ¿No? Les decía yo, necesitamos aplicarlo y pues la respuesta que nos dan las hermanitas es lo correcto, todo está en forma dual. El alimento que le des a esa energía es el resultado que vas a tener. ¿Sí, hermanito? Bien. ¿Qué mate, Entonces, ¿qué manda Unitzin? Bien, hermanitos, entonces, ¿quién sería su su regente, su nahualito de la hermanita? Papalo. Itzpapal. Ajá. ¿Se acuerdan que muy recientemente estuvimos viendo a Itzpapalot? Ujú. Una energía muy hermosa, que muchos lo han satanizado, ¿sí? Pero está en forma dual también, ¿no? No veamos una sola arista, las dos. Es más bien la pregunta, ¿qué buscas? Mm, ¿Qué quieres alimentar? ujú, Nuestra decisión. ujú. Muy bien. Ahora, Sebastián, una sí, pregunta. sí, hermanito. Estaba leyendo la información que usted nos manda, que dice que, yo no sé si los hermanitos conozcan el pápalo, la Ujú. hierba que se come, Sí, y que de ¿Y ahí es medicinal? esa hoja es Quema. similar a la ala de la mariposa. Ujú. Ok. Sí, ¿Qué más tiene? sí, hermanito. Inclusive en agua le llamamos papalotzin. El que se conoce Papalotzin. como Papa Loquelite, Temastiani también. Ah, como papaloquelite, sí. Y justamente el papaloquelite, su función en nuestro cuerpo, uno de tantos, que al momento de comerlo limpia nuestro sistema digestivo, energético, de todas esas gases, de todos esos gases tóxicos en nuestro cuerpo. Y su olor sirve como repelente para, energéticamente y espiritualmente, para repeler las energías que en el mes de agosto, septiembre, quieran entrar en nuestro cuerpo. Y esas energías son los hijos de Apistli. ¿Quién es Apistli? Los hijos de la hambruna. Al tener mucha hambre, quieren consumir nuestra energía y con eso lo repelemos. Y se da casi, en tiempo de lluvia se da mucho, pero también se puede cultivar en terreno de regadíos. Por sus hojitas que parecen las alitas de papalote. Honorable mariposa. Pero sí se da en ese tiempo, maestro, que usted dice, porque cuando mi ¿Sí? papá sembraba en el campo en ese tiempo, en agosto, septiembre, julio, empezaba. Ujú. ¿Sí? Tiene toda una relación con todo el campo, Es lo que ¿no? llaman la canícula, Temachtiani, que La todo mundo se canícula. enferma del estómago, ¿no? Ajá. Así es, hermanita. Es en esos tiempos cuando nuestro cuerpo se vuelve muy vulnerable. ¿Por qué? Claro que en la actualidad ya hay muchísimo alimento, pero en la época de los abuelitos, en esos días se empiezan a acabar los granos de maíz, ya sea porque pues es una familia numerosa, que pues ahora ya lo olvidamos, que ya nomás queremos un perrijo, un gatijo, pero pues eran de 12, de 13, de 14 hijos. Pues había hambruna y entonces decían los abuelitos, protégete con papalotzin. El papaloquelite, su olorcito, hace que repele todas esas energías que nos quieran contaminar, ¿no? Inclusive hay una palabra florida sobre esa plantita. Y esa plantita se dice que sirve para que te protejas de Itzpapalot. Curioso de que la energía de Itzpapalot no se pueda, no
se adhiera a tu energía para hacerte daño. Como decíamos hace ratito, todo está en dualidad. ¿Mm? Ya ven que sí saben ustedes. Es cuestión de empezar a tejer todo este conocimiento. Bueno, avanzamos, hermanitos, entonces. Ya tenemos el Señor de la noche. El Señor del día, ¿quién sería? Es el que está en el número 11, ¿verdad? De Cutli. Si gustan, aquí sí utilizaríamos este formatito que tenemos aquí. Mictlantecutli. Sería Mictlantecutli, el Señor del día, hermanitos. A ver. Claro que Mictlantecutli, ¿qué más? Ajá, aquí está, miren. El número 11, Ujú. Mictlantecutli, su Señor del día. Mictlán. ¿Cuál sería su volátil? Alot, Alot. ¿Y qué sería Alot, hermanitos? la guacamaya, ¿no? ¿Cómo se llama? Quema, Alot, la guacamaya. ¿Y su regente del Señor del día? Xochipilli. Chipil. Xochipilli. Ándale. Hay mucha relación entre Mictlantecutli, Alot y Xochipilli. Sí, sí. Son las últimas horas casi también de la tarde ya. Entre 5 y media a esta hora del Alot. Lo más hermoso. No sé si ustedes en algún momento se han puesto a disfrutar de un atardecer. Es delicioso, hermosísimo, un atardecer. Y a ese atardecer, Xochipilli, nuestro Xochipilli, ya ha aprendido muchas cosas. Pero también Mictlantecutli nos dice, ¿has dejado morir cierto conocimiento o solamente acumulaste? Porque todo se trata de transformar. Porque si ayer yo aprendí una cosa y nuevamente y lo aguardo también, pero aprendo otra cosa más. No, se trata de ir transformando, cambiando, ¿sí? En el curso que vamos a tener, esperemos iniciarlo ya en diciembre, ya terminando los Tonaltín, podemos trabajar con los señores del día, los 13 señores del día. Hablaremos de cómo, desde el amanecer, que es el Shu Huitzilin, el colibrí azul jade. Es ese solecito que apenas va iluminando de color azul el cielo, va aclarando. Ese es el pequeño colibrí. El número 2, Quetzalhuitzilin, como cuando viene saliendo el solecito de color rojito, hermoso. No te lastiman los ojos. O sea, es 13 aves acompañan al abuelo Tonatiuh. Por eso en la imagen de la Moshli Borgia, si ustedes se dan cuenta, ahí está Tonatiuh. ¿Verdad? Está aquí Tonatiuh y al frente, desde abajo inicia esas aves. Tienen un porqué. ¿Y por qué no lo cierra completo? No, no, porque la otra mitad para cerrarlo serían los señores de la noche, que lo De la acompañan noche. Tonatiuh en la noche. ¿Sí me entienden? Ujú. Entonces, todo esto es hermosísimo. Y algunos decimos, bueno, ¿y para qué carambas me sirve el Señor del día? No, el volátil te va a servir y te dice que en ese momento del día tú puedes hacer una meditación, una conexión, algún ejercicio que en ese momento te sirve para el Ixpetlanilistli. ¿Qué es el Ixpetlanilistli? Conectarme con las energías creadoras. Imagínense, saber a qué hora me toca, porque a mí, por ejemplo, me fascina, me encanta cuando viene el abuelito Tonatiuh hermosísimo, casi, casi el azul hermoso, porque yo soy en mi tonal Xuquetzalhuitzili, el colibrí azul jade, el número 1, ¿no? Pero bueno, entonces todo esto,
Cuando llegamos a entenderlo, podremos explicarle mejor al que le estamos leyendo su tonal. Sí, me he encontrado hermanitos que no conocen nada de tonal, pero me dicen, oiga, eso ya lo hago, lo saludo a esa hora, no sé. Dentro de mí me nace saluda al sol. Sí existe, por supuesto. Pero bueno, entonces le toca la Llámate, guacamaya. Mastiani. Un estilista, mis abuelitos, que en paz descansen, ellos no se regían por el horario, sino ellos hablaban de los 13 momentos del día y los 9 momentos de la noche. Y en el cerro yo me acuerdo que decía, ahorita van a salir estos animalitos. Y llegaba más o menos el momento y empezaban a salir. Y ahorita estos van a dejar y van a iniciar estos otros. Entonces, pues yo me sorprendía, pero no lo entendía hasta ahorita que estamos viendo todo esto. Sí, hermanito, a lo mejor nuestros abuelos les enseñaron de una forma muy sutil, de una forma tratando de resguardar este conocimiento, por lo mismo que ya sabemos que pasó con los invasores, ¿no? Pero sí se mantuvo. Y bueno, les digo, esto no es inventar la rueda ni el hilo negro, ya existe, ya existía. Solo es recordar que vive dentro de nosotros, ¿no? El halo, la guacamaya, su color florido, ya nos revestimos de ese plumaje colorido, hermoso, vivo a esa hora, pero también posiblemente ya estemos bien revestidos con plumaje oscuro, negro, gris, pues es nuestra decisión, ¿no? Nuestras actitudes y nuestras vivencias. Xochipilli, pues ya debimos de haber aprendido algo hermoso como niño, ¿no? Como el niño de las flores, como el gran guerrero que siempre está dispuesto a aprender. ¿Eh? He ahí el deseo. Cuando yo deseo ser el mejor, eso me va cegando. Digo, no, yo ya soy el mejor. ¿Qué puedo aprender de fulano, de fulanita? Nada, si ni sabe nada, yo me la sé de todas, todas. El deseo es algo negativo también, ¿no? En nuestro ser. Pero bueno, entonces, siguiendo con nuestro tonali, vamos, el número 8, ahora vamos a buscar la novena, ¿no? La novena. ¿Y cómo buscamos la novena? De igual manera, hermanitos, vamos recorriéndonos hacia atrás. Mire, si está aquí el número 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ándale, ¿su novena cuál es? C, Miquistli. semiquistle. Quiere decir que la hermanita, en su vida pasada, más reciente, trabajó mucho con miquistle. Y no es malo, no, de ninguna manera, no es malo miquistle. Comprendió y entendió la conexión entre morir para vivir. Es un gran arte. Oh, ¿cómo que? Sí, es un gran arte. Aquel que sabe dejar morir aquello que vivió hoy para mañana está muy, muy conectado con todo aquello quizá le hizo daño. Fíjense que es algo interesante. Por ejemplo, si yo aprendo el arte de Miquisli, si el día de hoy, por ejemplo, alguna hermanita, algún hermanito me ofendió, dijo, nah, pues es que tú no sabes nada, solo eres un farsante, un embaucador, pero si yo digo de hoy la ofensa que me hizo la hermanita, me hizo el hermanito, dejo morir eso, ¿no? Y también, no, usted es un gran maestro, dejo morir, no porque yo quiera ignorar al hermanito o la hermanita, no, solamente que eso no me permitirá ver más allá.
me va a seguir cegando este humo. Sí, hermanita Gris, ¿la escuchamos? Sí, levantó la mano. Tlazohkamati noicnitzin, sí, Tlazohkamati noicnitzin. Siempre me gusta compartir la idea que me proporcionaron en algún momento los maestros que dice eh, que la muerte es la conciencia de la vida. El Ujú, día que nosotros cambiemos ese punto de vista de la muerte, inclusive cuando leemos algún tonal a una persona que no está tan involucrada, ¿verdad? ujú. Entonces, mediante la palabra florida, podemos explicar en general y después detenidamente, pero cuál es el concepto de la muerte. Entonces, eh, ¿qué sentido les daban nuestros abuelitos, nuestros ancestros, verdad? Todo esto que viene heredándose de generación por generación tras generación y, y darle el sentido propio, porque toda esa mala vivencia, esa mala voluntad, inclusive, que ahí sí hay una intención que nos han imbuido en el pensamiento acerca de la muerte, no existe, no es así. Entonces, si hacemos una conciencia, desde luego sabemos que hay diferentes tipos de conciencia, pero si desde de nuestro interior se hace esa conciencia de que la vida, la muerte es la conciencia de la vida, nuestro caminar por la vida va a ser sumamente apreciado y apreciable. Y para nosotros va a generar una carga de conocimiento, una carga de sabiduría, de ver la vida con otra visión, porque nos hemos estado descolonizando. Entonces es bien importante esto, por eso lo comparto, Temastiani. Tlazocamati, gracias por escuchar. Pues, Tlazocámatl Noinitzin, sí, en verdad es una conciencia, hermanita, y eso nos ayuda a vivir más ligeros, nos ayuda pues a vibrar, ¿verdad? A que podamos entender el sentido de la vida, el objetivo de la vida, porque a veces no queremos morir, pero tampoco sabemos vivir, ¿no? Es lo irónico de muchos de nosotros, de los seres humanos, no me quiero morir, pero esta vida no la entiendo, esta vida no es vida para mí. Entonces, por fin, no quieres morir, pero tampoco sabes vivir. Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces entonces? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacerle daño a los demás? ¿Fastidiar a los demás? Pero bueno, entonces, hermanitos, el regente de, de Semiquisli es Tecusistecatl, ¿verdad? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué En más? la novena, Tecusistecatl. ¿Y quién es Tecusistecatl? El que porta el caracol. ¿Y a quién es el que porta el caracol? Entonces podemos portar nuestro caracol. En algún momento alguna hermanita me decía, no, maestro, yo no puedo tocar el atecocoli porque me dijo mi capitán de la danza que las mujeres no pueden tocar el atecocoli. ¿Por qué? No, pues solo los hombres. Oh, bueno, yo te diría que sí. Dices que a mí me llama, siento que quiero, siento una conexión en el atecocoli. Pues hágalo. O lo está viendo su capitán ahorita. Lo está monitoreando a través de un dron. Y si así fuera, ¿qué? Usted es la única que decide. Entonces, Tecosistecatl hay una gran consideración, sobre todo cuando está en la novena. El Atecocoli lo hacemos sonar, oigan bien, sonido, vibración, frecuencia, sonido, vibración, frecuencia, pero es medicina.
Y todo aquel que tiene su tecocoli y lo toca, y es como eh, el medio, la llave, la conexión entre las energías intangibles con nosotros. Es por ello que cuando nosotros abrimos los rumbos, le ofrendamos lo más sagrado que tenemos y que es nuestro Ijillot. Y mandamos esa vibración. Dentro de la medicina de nuestros ancestros, el atecocoli es muy importante. El atecocoli por lo general tiene una abertura y lo tocamos, está esta abertura hacia arriba. Igual cuando estamos ya en el Tlalmanali, ya lo ocupamos nuestro tecocoli, lo podemos poner hacia arriba o hacia abajo. Las dos cosas se pueden. Estoy yo intencionando conectarme con las energías de arriba, pues lo pongo hacia arriba, pero con las energías de la madre tierra, lo pongo hacia abajo. Es todo un arte tocar el atecocoli. Cuando yo toco el atecocoli no me voy a parar rígido, no. Al momento de inhalar, doblo mis piernitas y mis alitas los pego aquí. Inhalo, empiezo a tocar el atecocoli, levanto mis piernitas. El atecocoli tiene que estar hacia arriba, mis alas expandidas. ¿Por qué? Porque doblo un poquito las rodillas y al momento de elevarlos los enderezo. Porque lo que estoy diciendo, lo que estoy mostrándole a las energías, ¿no? Estoy así un poquito inclinadito y me paro y elevo la energía hacia arriba. ¿Por qué? Este es muy importante. Lo que le estoy diciendo lo pido desde mi ser, desde mi corazón, de todo, a las energías para que se conecten conmigo en esa ceremonia. Por eso es importante abrir y cerrar las ceremonias, los tlalmanalis, todos esos trabajos, ¿no? El atecocol es un mensajero, es uno. Dos, si ustedes lo quisieran retomar, a una mujer embarazada, ¿no? Hay que, durante la gestión de este gran ser sagrado, tocarle la tecocoli. La vibración que siente el niño cuando nace tiene otra percepción, se vuelve más intuitivo, más perceptivo, ¿sí? Porque la vibración de su energía, de su nahualito, de su tonalito, es diferente porque le empezamos a hacer lo que vibre. Por ello, es importante hablarle con ese tipo de lenguaje. Inclusive podemos sanarlo. Ahora, hay un rumbo cósmico que es de Tlalticpac, o sea, de la Madre Tierra, que es el rumbo número 6 de Tlazocteotl. Luego me decía un hermanito, oiga, ¿y por qué no que el 6 que no sea el Ilhuicatlampa? No, no. El número 6 es de Tlazocteotl, que es nuestra madrecita tierra. Pero ¿por qué el número 6? El número 6 está Miquistli. ¿Y a dónde vamos con Miquistli, con Mictlantecutli? En la madre tierra. Tocamos el atecocoli, normal, pero el segundo toque, esta abertura que tiene el atecocoli, lo debemos de poner y no sé, como estamos sentados, lo hacemos vibrar a la altura de nuestro ombligo, a la altura de nuestra parte sexual, se siente diferente la vibra. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos nosotros, le estamos diciendo a las energías, aquí estoy, ayúdenme a activar toda esta parte de mi cuerpo, ¿no? No es un pacto, no es un pacto. Es una apertura de las energías de nuestro cuerpo. ¿Y por qué les digo esto?
porque justamente la hermanita ese trabajo hacía, la conexión con las energías a través de Atecocoli, a través de Tecusistecatl, a través de ese gran señor que porta el caracol. Que podemos conectarnos con el tabaquito, con el copal, con el pericón, con la salvia, con otros inciensos. Sí, el tabaquito es el humo que lleva el mensaje. Ah, pero bueno, entonces ese sería su novena. Hasta aquí, con estos formatitos. ¿Les queda claro? ¿O hay alguna duda que Temastiani, ustedes yo nada más, quisieran externarlo? Temastiani, ¿puedo hablar? Sí, hermanita, ¿la escuchamos? A mí me hace falta hacer práctica, pero es que no encuentro los formatos. ¿Me podría compartir los formatitos? Sí, son muy importantes para hacer los ejercicios. Ahí está, hermanita. Entonces, la base de uno de los detalles es, una de las bases es tener los formatitos. Yo se los comparto los formatos y justamente ya lo dice usted, la práctica. Sí, Si no lo practicamos, ya no vamos a poder encontrar dudas. Pero bueno, yo se sí, los por favor. comparto ahorita después de la clase, todos los formatos. Al inicio del curso, a medio de a mitad del curso, les fui mandando los formatos, pero se los vuelvo a compartir para que los impriman, porque sin los formatos, yo lo doy por Bueno, sentado de que todos ya tenemos los formatitos, digo, sí, pues, para imprimirlos y empastarlos. Gracias, Temastiani. sí, hermanita, la Socamati. Bueno, sí, hermanita Zipacli, la escuchamos. La Sogamati, no, Nitzin. Es importante compartirles que hay una forma, podemos hacer, a mí me han pasado, he tenido que imprimir los formatos hasta 2 o 3 veces, porque de tanto escribirles ya tienen lleno de notas ahí, entonces lo vuelvo a imprimir para tener nuevamente la claridad hasta que encontré un sistema. Me hago una especie de instructivo y yo se los comparto de todo corazón. Es fácil. Con el instructivo va con cada formatito y en el instructivo de una hoja aparte que yo incluyo en esos formatos, le voy poniendo el instructivo que debe de seguir para ese paso. Digamos, el Tlalpili, cómo se lleva, cuál es el instructivo, el 1, 2, 3, el ABC, D, etcétera. Y cuando paso el formatito 2 y luego al formatito 3, cada formatito tiene su instructivo, porque en mi caso de Mastiani, luego la memoria y solamente con la práctica me he ido, ahorita me sorprendo de que inclusive he podido tener esa retención de memoria, para tener allí listos los nombres de los regentes, de los acompañantes, ¿sí? Pero es práctica, sobre todo, Temastiani. Plazo Camati, ¿es cuánto? La Socamati, la Socamati Negnitsim, sí. Sí, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Sebastián, yo recuerdo que en una de las este, clases que hemos tenido del tonal, decía que la novena, me corrige si estoy mal, que las novenas en ocasiones deberíamos de dárselas al que le vamos mal. ¿Estoy equivocado? Bueno, pues acuérdense que en una de las clases eso les dije, y estamos entre Tonalpujque, entre los trabajadores del tiempo, es correcto. ¿Por qué? Porque bueno, yo se los comparto esto porque creo que es importante que ustedes lo sepan, aunque a mí me lo recomendaron que no se los dijera.
¿no? O sea, la novena, muchos dicen, no, pues ¿para qué la novena? ¿Para qué sirve? ¿No? La novena es un recordatorio que hay alguien más allá en Mictlampa que trabajó con esta energía. Y al aprender y al enseñarles ustedes que van a viajar a Mictlampa en la ensoñación, que justamente es el curso que vamos a iniciar el martes, está dedicado al trabajo de la ensoñación. Por eso es que es a las 3 de la mañana para que a las 4 se acuesten y se pongan a ensoñar. Ahora, esta novena, si esta persona empieza a conectarse con esta vida pasada muy reciente, fácil lo encuentra a su otro yo. Pueden suceder dos cosas, que esta persona se conecte tanto con su otro yo que pueda traerlo a su vida actual, que vive en este plano existencial y puedan trabajar juntos. Pero ¿cuál es el peligro? A lo mejor no el peligro, sino pueda que esa información lo ocupe de una forma inadecuada, podemos decir de esa manera. Ahora bien, también está nuestro criterio de decir, bueno, yo le voy a dar su novena a esta persona. Pues adelante, ¿no? Con esta aclaración de que si hace conexión con su vida pasada, uf, por eso ustedes en que necesitamos todo un curso para conectarnos con nuestra vida pasada a través de nuestra novena, ¿no? No está porque se ve bonito, que trecena esta novena. No. La trecena es para señores del día. La novena para los señores de la noche. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Y sí, yo se los comenté en alguna clase. Sí, ¿Sí? Cama Temateni lo sacaba a relucir porque nos dijo, yo recuerdo que también nos dijo que cuando ya estuviéramos viendo un poco más profundo, era que nos iba a dar la explicación que ahorita nos acaba de dar. Y qué Ujú. bueno, porque es importante saberlo y saber cómo, porque si nos pregunta la persona que se le va a dar el tonal, porque yo ya tengo dos que voy a tener que darles el tonal. Entonces, saber de qué manera se los voy a explicar esa parte. En dado caso que me pregunten. Si no me preguntan, pues así estamos. Tal vez no sé si esté correcto eso. Nomás decirles, sabes que la novena es con las energías que trabajaste en una vida anterior, hasta ahí. Esas serían mis palabras que yo le daría. Que así, no está autorizable. Se corta, creo, su internet, algo así. No lo escuchamos completo. Me anda fallando el internet, más tiene. Ujú, ujú. Bueno. Sí, hermanito, también es a criterio de nosotros cómo lo podamos resolver esa situación, ¿sí? Pero por favor, háganlo, practiquémoslo, ¿sí? Y que si en algo les puedo ayudar, pues sí, pero pues si ustedes dicen, no, pues yo tengo tantos tonales, los voy a hacer, háganlo, hay que hacerlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, el siguiente trabajo que nos toca hacer ahora es buscar su rumbo cósmico, ¿no? Sí, Esto me imagino ustedes que también ya lo tienen impreso. Aquí su servidor, miren, yo lo tengo así. También aquí está. Lo tengo impreso, miren. ujú, Estos de los 4 rumbos los debemos de tener impreso y también debe de estar aquí, ¿sí? Porque si ustedes no los tienen impresos, bueno, pues a lo mejor son muy buenos, utilizando la tecnología, qué bueno. Pero
Se lo digo por experiencia. Bueno, quizá yo que también yo sea de la vieja escuela que me gusta más un libro impreso que un libro digital, ¿no? Pero bueno, entonces ahora buscamos su rumbo cósmico teniendo en cuenta su numeral del día. Ella, la hermanita, es Matlactlihuanse Malinali. Matlactlihuanse Malinali, aquí está Matlactlihuanse. En Tlahuizlampa no la encontramos. Vamos a Mictlampa, Ponce, Matlactlihuanse. Ahí Ajá, está. aquí está. Aquí está Malinali. Ella es del rumbo del Mictlampa. Rumbo del Mictlampa. Muy bien. Nos faltó la hora. Ahorita lo vamos a ver en la hora. El color. ¿Cuál sería el color de su sabiduría? Negro y blanco, ¿no? Ah, ¿qué más? Los ocamate negro y blanco. Muy bien. Del Mictlampa. El color de la sabiduría negro y blanco. ¿Qué más Que tiene? sería el 3. Sí, Eh, dígame. todos los rumbos, colores como lo porque nomás habíamos estado en un solo. No, no le entendí, se cortaba un poquito su. ¿Me lo podría repetir? Sí, todos los rumbos, los colores, o porque habíamos trabajado más con uno solo. Todos los rumbos tienen dos colores, ¿no? El rumbo Tlahuizlampa, oriente, amarillo, Mictlampa, negro, Cihuatlampa, rojo y, y Huiztlampa, rumbo sures, azul, jade o shoshoki, que le decimos en náhuatl. En el rumbo del Mictlampa puede ser blanco o negro. El negro representa esa misma conciencia, ese lugar de la tranquilidad, en ese lugar de la vida primigenia también. Pero también el color blanco representa la transformación, el renacimiento, la cualidad de la pureza, ¿no? Por eso podemos decir blanco y negro, una de las dos cosas, o las dos cosas, ¿no? Bueno, entonces tenemos el número 11, tenemos el poder de la que vamos a leerlo. Miren, aquí está la energía de la hermanita. Pero ¿por qué? Vean, este pudiéramos decirlo en el día y este es en la noche, pero está más conectado con la energía superior por la cercanía que tiene. Es un personaje que está montado sobre un caballete de huesos y los huesos representan nuestros ancestros. Además que este mismo personaje está colorido su cuerpo todo de color rojo, ¿no? Está atado con una cuerda, sus manitas, y en su boca emana un líquido, ¿no? Como si lo estuviera vomitando, sacándolo, pero tiene una lengüetita de Malinali de la medicina, ¿no? Además de que su copetito tiene esa conexión con, ¿no? ¿Con quién? Con la justicia. Está aquí, miren, la justicia interno de los cuatro rumbos. Ahora bien, ¿qué simboliza? Es una de las hermanitas que utiliza su medicina como Malinali en la transmutación, en la eliminación. Recuerden que Malinali renace sobre la mandíbula. Miren, aquí está. O sea, la plantita de Malinali justamente muere y renace. ¿Por qué? Es una plantita de enredadera que ahorita en tiempo de seca sí se seca un poco, pero su raíz ahí está, listo y esperando que en tiempo de lluvias nuevamente retoña y empieza a extenderse nuevamente, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí que esta personita, la hermanita, justamente, ella se rige
por la justicia interna, porque es de color amarillo. La justicia interna de los 4 rumbos, retomando de los 4 rumbos de lo más limpio, lo más justo, en el conocimiento, en la transmutación, en el cambio, en la fuerza de voluntad, retoma lo más justo. Y todo esto lo aplica en su ser, elevando esa energía, potencializando esa energía transformadora, ¿no? Y en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, ¿no? Se ata una cuerda, solita se va presionando, pero aquí en esta parte, en la cabeza, donde está precisamente Chalchihuitl, tiene esta misma herramienta de los señores de la noche, ¿no? Que es la conciencia, Sutezcatlipoca. Y toda esa conciencia, toda esa transmutación, todo ese reencuentro entre darle vida y darle muerte a todas nuestras acciones, a todos nuestros pensamientos, a todos nuestros sentimientos, lo vamos a convertir todo eso en medicina. Como la ceremonia de Miquistli, tú te metes en esa ceremonia, te metes en esa muerte, lo que estás haciendo es limpiar tu espejito de obsidiana, limpiando tus emociones, lo que está en tu yolot, con tu teyoli, con lo que tú sientes, con lo que tú vibras, pero con tu vida misma, ¿no? Entonces, por eso el personaje, inclusive en su ojo, vean, está haciendo el arte de visquear, de ver de reojo, con la vista periférica, a lo que nos lleva, a lo que nos indica es que estate atento a lo que pasa a tu alrededor, con lo que crees que no lo puedes ver, pero ahí está presente, como el que, el hecho de respirar. El hecho que ahorita tu cuerpo esté funcionando bien. Sí, me duele mi rodilla, pero bueno, tu cuerpo, estás vivo. No, es todo un proceso. ¿Tiene más? Claro que tiene más. Es trabajar con tu energía interna, porque la persona que vemos aquí no tiene sexualidad. Es una energía interna, ¿no? No está, o sea, no está vestido con algún ropa, con algún mashlat, algún weight, no, está totalmente desnudo y de color amarillo. Nos habla también trabajar con nuestra vibración interna, con nuestro conocimiento interno, porque nuestro cuerpo tiene conocimiento, nuestro cuerpo es muy sabio, nos indica cuando algo le está molestando, ¿no? Entonces, hermanito, es lo que le corresponde a la hermanita y nos vamos nuevamente con los formatos para ver lo de la hora. Permíteme. Qué mano, Nixie. Sí, hermanita Chalchujecacoat, ¿la escuchamos? Eso, Ujú. Jenny. Yo estoy un poco confundida ahorita respecto al rumbo cósmico, porque veo aquí en mis notas de las clases pasadas que nos había comentado que el rumbo cósmico se saca de acuerdo al tonali. Entonces, en este caso me hace pensar que Malinali está asociado al Huitztlampa, ¿no? Como tal, o sea, el tonali. Y ahora en este ejercicio que hicimos aquí, más bien la base sería la trecena, ¿no? Que en este caso es Ejecat. Entonces ya me confundí un poquito, Temashtiani. Sí, el rumbo cósmico, hermanita, sería de la trecena, que también en el tonali tiene su rumbo cósmico, que en el año tiene su rumbo cósmico. ¿Cuál sería su rumbo del año? Tecpal, ¿cuál sería? Mictlampa también. Ajá, Mictlampa Ah, también. sí. De la trecena sería el rumbo de Mictlampa. Del tonali, usted bien lo dijo, de Huiztlampa. Ajá. Ujú. Mm, Ahora, todo esto es para qué?
Este es como para prever que en la trecena en que nació, qué trabajo le depara para que pueda mejorar su vida, su existir y su caminar. Porque todo alguna clase les decía yo, todas estas imágenes mánticas esto es una ceremonia, es un proceso que lo hace, que lo hacemos, y si lo hacemos de manera más consciente, lo convertiríamos en una ceremonia sagrada en estos 13 días. El 1 es el inicio, el 3 es el término, el culmino, trabajando con ese rumbo. ¿Sí, hermanita? ¿Qué matemáticas tiene? O sea que le podemos igual hacer una anotación allí por rumbo por, como nos dijo, ¿no? De acuerdo incluso al Tlalpili, al Shiwit, a la trecena y así, ¿no? E incluso tal vez, o esto está como, bueno, no sé si también se pueda, que incluso podamos como al final hacer un balance, como de ver esto en el rumbo del Tlalpili, del Shiwi, de la Trecena, del Tonali, está así, y de cuál tienes más, de qué rumbo tienes un poco más, a lo mejor, ¿no? Sí, hermanita. Ese sería como un segundo nivel. En el segundo nivel ya les explicaríamos, perdón, inclusive el numeral, el numeral tiene un acompañante, ¿Qué más? tiene un acompañante. Ah, Solo que yo no quise presentarle toda esa información de una sola vez, para que poco a poquito esto, por ejemplo, esto ya lo asimilamos. Ahora en el segundo nivel ya les agregaremos más datos para que enriquezcan más. Y poco a poquito van explorando, enriqueciendo su trabajo. Por eso yo les decía, en el segundo nivel va a ser indispensable que ya hagamos un pequeño librito, un pequeño cuadernillo de todo lo que ya aprendimos. Desde la descripción de los tonales, de los días, de las escenas, los señores de la noche, los tlalpili, los tonali, todos esos, con nuestras propias palabras. Eso les va a servir a las nuevas generaciones de Tonalpujque de hacerlos, de que le entiendan un poquito más fácil. Decía la abuelita, no, pues es que yo para hacerlo, yo lo hice de esta forma, le puse muchas notas, pero ya lo llené de notas, ahora lo hago en otra hoja aparte y ya es como el instructivo, el paso a paso, el A, B, C, D, ¿no? Y todo eso, de cómo hacer un tonal. ¿Es válido? Por supuesto que es válido, ¿no? Todo eso es importante que lo podamos escribirlo. Y yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes son autodidactas que pueden encontrar las respuestas, ¿no? ¿Sí, hermanita? Bueno, ¿qué más? Tlazo kamati temachtiani. ¿qué mano, Nitzin? Abuelita, Ocelo Zipacli. ¿Qué más? Tlazocamati, Nonichi. Esto es, me da mucho gusto que lleguemos ya a esta clase y que finalmente siempre se está aprendiendo algo nuevo. Lo que quisiera definir en este momento para todos nuestros hermanitos es que no, somos un proceso, siempre estamos en proceso, no somos un producto terminado. Y finalmente, pues cada ciclo le vamos a ir tomando otros aspectos que nos van a acompañar y nos van a nutrir. En este caso, bueno, de todos, ¿verdad? De todos, porque quienes se han acercado a su segura servidora, pues siempre han tenido ese acercamiento precisamente. Pero también cuando se desconoce, pues vamos a consultar a quien más sabe, a quien más conoce, a quien más ha practicado. Y ahí vamos creciendo y evolucionando. Entonces, a ese respecto, quiero comentarles que cuando
la persona que se acerca, que por cierto, Temastiani, entre paréntesis, quisiera saber si tiene un nombre designado la persona, algo así como consultante o algo así, porque yo soy un tonal pocket o estoy estudiando para, pero la persona que se acerca, ¿cómo le llamo? ¿Cómo se le llama? Eso es una pregunta entre paréntesis. Pero continúo. Entonces, cuando esa persona, yo veo que apenas está empezando a acercarse al conocimiento y que apenas tiene cierta claridad de lo que son los días o los números, pues no hay necesidad de llenarle con aquellos parámetros de los rumbos y de todo esto, sino hacerlo algo más sencillo, hacer una, digamos, una importancia, una relevancia, sí con todos los aspectos, pero sobre todo con su numeral del tonali y su signo del tonali, para que esas energías sean las que vayan trabajando y entonces poco a poco compartiendo la información y viendo que su interés es recíproco, que es también, estamos sembrando en ese buen terreno, pues qué hermoso. Y adelante, Itiawi. Pero hay personas que nada más se acercan por moda o por a ver qué pasa o a ver diversión o qué soy. Sí me gusta, no me gusta. Y desde cero es cambiar el concepto completamente de lo que es un concepto occidental, un concepto inclusive judio-cristiano, ¿verdad? Entonces, en este acercamiento que nosotros le podemos dar a las cuentas de los días, a la tradición, a todo lo que vamos aprendiendo, pues no es necesario llenarle de tantas especificaciones. Cuando la persona sí se interesa y sí se mete de lleno, pues a compartirle, ¿no? Eso es cuanto, Temachtenitla Socamati. Tlazocamati Neignitzin, sí, hermanita, cierto. Precisamente es una de las cosas que yo he tratado de hacer, no tanto como ponerlos a prueba, ustedes hermanitos, ¿no? Sino también ver, como dice la abuelita, ¿no? El súper interés que ustedes tienen y valoro toda la disciplina que ustedes le ponen a todo este conocimiento, porque pues ya vamos, les decía yo, al segundo nivel y es donde todos nosotros vamos a ayudar a que todo esto se enriquezca. Desde mi punto de vista es de esa forma, pero también es válido decir, bueno, si me va a enseñar, enséñame todo lo que debería de llevar, ¿no? Pero siento a veces que hay hermanitos, pues vienen iniciando y no quiere decir que esté mal eso, no, de ninguna manera. Algunos me han dicho, creo que ya van muy avanzados, yo estoy en cero, no te preocupes. Va a depender de ti, tu disciplina, tu disposición de aprender. Todo eso te va a enriquecer, ¿no? Sí, hermanitos. Hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Sí, temas tiene por cuestiones de mi programa de internet, se me pagó y no supe lo del color de la sabiduría. Si me lo puede repetir, por favor. Bueno, Sí, los sí, rumbos, recuerden que, bueno, les decía que los rumbos, hay rumbos para el año, rumbo para el día, rumbo para las trecenas, rumbo para la trecena, y todo eso importante en un futuro lo pudiéramos nosotros, pues ¿verdad? Resolverlo practicándolo, ¿no? De esa manera, hermanito. Bueno, entonces, ya para culminar con el tonal y pues ver el horario, ¿no? Dijimos que la hermanita nació a las 4. Vamos a buscar el de Xihuiltecpat. Muy bien, el de Xihuiltecpat, vamos a... Tlantecutli yo encontré, Ajá. Ozomatli. Recuerden, ajá, sí, hermanita, recuerden que Tecpat inicia el día, el tonali, a las 6:45 Ajá. de la tarde, ¿no? Ujú. Ajá, después paramos. Aquí tenemos las 24 horas.
Las 4, nos dice la hermanita que es a las 4. Está, está el Nautet está entre 3:46 y 4:03. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Sí, Ayúdeme. Tiawi, Tiago, Tiawi. hermanitas. ¿Qué Entonces, hago y qué me... ¿qué más? Nuestro Nautet es Osomatli. Osomatli. Osomatli, ¿Y cuál sería su hora? Mictlán. Becutli, Huimantli Mictlán sería de Custli. Ajá. flexión. Y la reflexión. Bueno, algunos me decían, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué actividad? ¿Qué la reflexión? Bueno, es lo que le decimos nosotros cuando nacemos. No es que niño nació con torta bajo el brazo, ¿no? Dice nada más uno, los demás no. No, es que todos nacemos con una gran cualidad, con un gran poder que ya lo traemos de nacimiento, solo queda potencializarlo, solo queda fortalecerlo y engrandecerlo y hacer lo que sucedan todas estas cosas, ¿no? Está lo que es la creatividad, crear. Algunos tienen el poder de la actividad, son incansables, están justamente trabajando siempre. La reflexión, ¿no? Siempre están en constante. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Pero porque están conectados con mi Tlantlecutli, ¿no? Como que esa reflexión, esa evaluación, esa disciplina de estar pensando siempre en mejorar, cómo mejorar en hacer las cosas, ¿sí? Bueno, ahora bien, el día de hoy es un tonali ocelot, ¿sí? Estamos trabajando mucho con los señores de la noche. ¿Alguien me podría hacer, va a ser luna llena, luna nueva? Es luna nueva. Es una luna nueva. Y hoy, ¿qué energía o qué señor de la noche vamos a trabajar? Hoy en la noche, Istli Tezcatlipoca. Isli Tezcatlipoca. Pero también la trecena de Seco Espali, ¿quién es su regente? Ixtlacayutuki y Tezcatlipoca. Isla Culiuqui y Tezcatlipoca. Hoy, Fíjense hoy cómo todo se va uniendo. En la veintena de Tepe Luis, ¿quién es su regente? Oh, ajá. Hoy estamos en la veintena de Tepeíluitl, recuerden. Tanchiutlicue, Chalchihuitlicue y Tlaloc. ¿Ah? Ahí vamos, ahí vamos. Todo se confabula, todo se une, todo vibra la energía para que el día de hoy, en nuestra intención, ojo, en nuestra intención, en nuestro trabajo, podamos conectar con esa conciencia mágica de ayer en la noche les enviaba de cómo pudiéramos trabajar con Itzli hoy en la mañana, pero hoy en la noche les voy a pedir de favor que hagamos esa conciencia, le pidamos a Tlaloc, pero sobre todo a Chalchihuitlicue, para los que nos gusta, antes de dormir, tomar un poco de agua y la mitad, déjelo la mitad, ¿sí? Los que puedan, consíganse un vasito de color rojo y pónganle agua. Los colores son importantes. ¿Por qué el color rojo? El color rojo simboliza anímicamente, conceptualmente, filosóficamente, vamos a traer
Ah, el color rojo es la energía que vamos a vibrar. Y díganle a su mente, a su cuerpo, a su estómago, a su ser, hoy beberé esta agua que es la energía que me ayudará a hacer esta conciencia, a buscar esos rostros que somos nosotros. Además, además, si conocemos algún familiar, si conocemos a alguien más, o si de los que estamos aquí pudieran tener algún familiar que ustedes crean que será importante enviarle nuestra energía sanadora, lo envían al grupo. ¿Para qué? Para sanarnos en esa conciencia, en esa transformación. Pero aprovechemos la energía que está vibrando el día de hoy. Ocelot, Tlazohteot, ¿sí? Bueno, hermanito José, quisiera compartirnos algo, ¿lo escuchamos? Sí, buenas noches, hermanitos Temastiani. Un placer escucharlo y con Buenas noches, hermanito. con mucha atención y yo quisiera compartirles Mineltilistli Temastiani. Número 1, empecé a hacer mi ciclo lunar para tener esa conexión con los 9 señores de la noche. Cuando hablo de mi ciclo lunar, me estoy refiriendo a en qué fase de la luna estaba cuando yo nací. Yo nací a las 5 de la mañana, el 22 de marzo. Sí. Todavía no salía el sol, estaba a punto de salir. Entonces, en el 22 de marzo de 1960, a las 5 de la mañana, la fase lunar empezaba el cuarto menguante. Y bueno, los 7 días de cuarto menguante hasta luna nueva, desde mi intuición, claro, yo puedo estar equivocado, pero son los que tenemos más conexión con la oscuridad, porque en la luna nueva, que es hoy en la noche, es cuando está la noche más oscura que todo el ciclo de la luna. ¿Sí? Así como el 4 de diciembre, próximo 4 de diciembre va a ser luna llena, es cuando va a ser el plenilunio, cuando está plena pues la iluminación de la luna. Entonces, les comparto, en el Tilistli primero investigué, ahí es muy fácil poner la fecha de tu nacimiento, 22 de marzo de 1960, y te da que en ese día iniciaba el cuarto menguante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo observo mi comportamiento en esos días que toca cuarto menguante. O sea, cómo me siento en esa fase lunar, porque fue cuando yo vine a este plano, sí. Ahorita estoy investigando, gracias a Dios, mi madre vive, pero bueno, si yo nací en marzo, el proceso de mi concepción inició en julio, porque resto a marzo 9 meses, aproximadamente los 260 días de gestación, y me da el mes de julio entre el 20, 22 y 25. Y le he puesto tarea a mi madre, le digo, mamá, pues dígame la neta, le digo, ¿cuándo se dio el proceso de concepción? Ahora, ¿qué cosa andas tú preguntándome? Dice. Le digo, no, es que para tener esa referencia en cuanto a qué fase lunar era el 22, 21 o 20 o 23 o 24 de julio de 1959. ¿Me voy explicando? A eso le estoy llamando mi ciclo lunar. ¿Cuál es el sentido? La relación, tener esa conexión
ese lazo con las fases lunares y con los señores que están en esas fases, en el momento actual, claro, en el momento actual, ¿no? Por eso es que le recomendé y le di la sugerencia que quienes nos acompañemos hoy a las 3 de la mañana, porque va a iniciar el proceso. ¿Sí? Ya usted hacía referencia de que el Señor de la Noche es Iztli-Tezcatlipoca. Terminamos, el día es su parte clara y su parte oscura. Su parte clara fue Ócelos, ¿no? Tezcatlipoca, y su parte oscura, el Señor de la Noche, va a ser Tezcatlipoca, y ya usted también hacía otras referencias. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los principales nombres de Tezcatlipoca, todos sabemos, es Moyocoyani, ¿sí? El que se crea a sí mismo, ¿no? El que se da la oportunidad de empezar a generarse a sí mismo. Pues eso quería yo compartirles, Temestiani, siempre es un placer escucharlo, y un abrazo a todos mis hermanitos. Y en el camino que estamos recorriendo, pues estamos compartiendo estas experiencias, nuestras propias en el Tilistli, y pues voy compartiendo lo poco que voy construyendo sobre mí mismo. Muchas gracias, no Inixin, Tlazocamati. Tlazocamati no initzin. Gracias, hermanito, por su compartir y su neltilistli. Sí, sí, es interesante, ¿no? Esa parte, a veces reflexionar sobre nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿no? Inclusive, bueno, desde mi neltilistli a mí me gusta más la luz que la oscuridad, a pesar de mi tonal que es el ocelot. Pero al momento de vencer, de vibrar esa oscuridad, después de vencer ese miedo, ¿no? Después de vencer esa duda y después de vencer ese deseo, ya no, ya no me da tanto miedo la oscuridad, ¿no? Porque justamente son las tres cosas que debemos de hacer, ¿no? Que es miedo, duda y el deseo. Son tres cosas que si no los logramos vencer, nos vencerán ellos, se los aseguro. Y son los principales obstáculos a superar en nuestra vida. Pues hermanitos, de mi parte sería todo. Tarea. Ahora sí les dejo la tarea que todos estos datos que fuimos recopilando de la hermanita Guadalupe, ayúdenme a hacerle su tonal con los amochli, ¿verdad? Utilizando las mismas herramientas, los mismos materiales que les compartí la clase pasada, que hicimos aquí mismo, fuimos armando el tonali, y ahora ustedes lo van a hacer. ¿Y cuál va a ser la finalidad del próximo jueves reunirnos? Bueno, leer el tonal con el amochli. Sí, si pueden con la descripción, ¿verdad? Bueno, hermanitos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. El link lo estaría yo compartiendo en el grupo de Tlacatecolor. Yo igual Tlacatecolor, ¿no? En el círculo de abuelitos de Tlacatecolor. Ahí les compartiré porque vamos a hablar justamente de cosas del círculo para trabajarlo, ¿verdad? Prepararnos para el siguiente ciclo de Uno Conejo. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues para mí fue un gran placer estar con ustedes y pues a seguir estudiando, ¿no?